han preguntado, ¿qué hace una psicóloga analizando políticas educativas de inclusión? Bueno, es parte de lo que les vengo a platicar el día de hoy. La experiencia inició con mi hijo, cuando él tenía 4 años de edad, hace 3 años. Y lo que sucedía era que cuando estaba cursando segundo de preescolar, en la escuela lo reportaban constantemente de conducta, de situaciones en las que parecía que retaba la autoridad, en donde no hacía caso. Sin embargo, la maestra decía, yo no sé cómo aprende, porque le pregunto las cosas que se vieron en la clase y sí las sabe. Una conducta inquieta de estarse moviendo constantemente y tener problemas en el aula porque no se estaba quieto. Sin embargo, yo veía la otra polaridad de mi hijo en casa, un hijo que podía estar absorto durante 2 horas armando una estructura con sus juguetes, un hijo que amaba los rompecabezas, un hijo que ayudaba en el hogar. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que está sucediendo? Pareciera que hablamos de 2 hijos diferentes, pero esto no era así. Yo llegué a la respuesta más pronto que muchos padres de familia mexicanos. La respuesta tuvo sentido cuando fue identificado como un niño de altas capacidades. ¿Qué sucedía? Que en la escuela no estaba siendo ni identificado ni atendido adecuadamente, porque no sabíamos cuál era su perfil. El perfil es muy complejo y es parte de lo que les vengo a hablar el día de hoy. Es un tema relevante, porque si tomamos en cuenta que estadísticamente 3 de cada 100 alumnos en las instituciones educativas del mundo son alumnos de altas capacidades y no lo sabemos, no los tenemos identificados y tampoco les estamos brindando la atención que requieren. Y otra parte más grave, de acuerdo a instituciones, tanto estatales como a nivel federal en México, la estadística es muy clara. De cada 3 casos de niños diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH, 2 de ellos corresponden a altas capacidades y fueron mal diagnosticados. Esto es muy peligroso, porque sucede que ante los malos diagnósticos existen situaciones como la que recuerdo en una capacitación que tuve acerca del tema, donde conocí a una madre de familia de una niña de 6 años de edad que desde los 4 años le habían diagnosticado psicosis. Y la niña tenía 2 años que se le estaba administrando antipsicóticos. Y el argumento era ¿cuál? Un exceso de imaginación. Y este exceso de imaginación lo tienen algunos niños de altas capacidades. ¿Por qué digo que algunos niños? Porque el tema es más complejo. No hay un perfil único, no es una lista de características o requisitos que deban de tener, sino que es más complejo que eso. Para poder entenderlo, me gustaría darles a conocer un marco de referencia teórico, que es la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski. Y Dabrowski, que posteriormente fue retomado por Silverman, nos dice que existen 5 niveles de desarrollo, pero estas etapas no se transitan de acuerdo a la edad, como la mayoría de los teóricos, sino de acuerdo al potencial del individuo. Y este potencial de los individuos se va desarrollando de acuerdo a 3 elementos: al factor de la herencia, al factor del ambiente y al factor autónomo o autoconciencia que el mismo sujeto va tomando de sí mismo. Pero sucede algo, ¿qué tiene de positiva esta teoría cuando nosotros como padres de familia decimos, nuestro hijo está etiquetado en la escuela como un alumno latoso, como un alumno hiperactivo, como un alumno inquieto, como un alumno, etcétera? ¿Qué tiene de positivo? Cuando existen miles de adultos de altas capacidades que nunca han sido identificados y peor aún, que algunos de ellos se preguntan, ¿y qué tiene de positivo si yo quisiera morirme porque siento que no encajo en esta sociedad? Y sí, es real. Esto me recuerda
a una experiencia que me platicó el arquitecto Carlos Herrera. Un polímata que usa sus dos manos simultáneamente, que puede estar dibujando con una y puede estar escribiendo con la otra. Y que vivió una experiencia muy terrible el día que estaba pensando en suicidarse. Ese día, él se preguntó, ¿por qué no encajo en la sociedad? ¿Por qué yo quería estudiar dibujo y mis padres me dijeron que eso no era una carrera profesional, que estudiara arquitectura? Y estudié arquitectura precisamente para cumplir con esa demanda familiar. Sin embargo, no era lo que él quería. No encontró cabida en México. Actualmente radica en Canadá, en donde sucedió una situación. Se quedó sin trabajo, con una hija pequeña y una esposa que mantener. Y el motivo por el que se quedó sin trabajo es porque era excesivamente innovador, porque era propositivo y porque hacía muchas cosas que no le pedían. Entonces, ese día que él pensó en quitarse la vida, se le vino a la mente una respuesta que no había pensado anteriormente. ¿Cuál era esta? Autoemplearse, abrir su propio negocio. Y entonces él tiene actualmente una galería de muchas cosas, donde él expone sus dibujos artísticos, donde igualmente expone los diseños de autos de lujo europeos que él ha llevado a cabo, también la joyería que él diseña en plata, pero también hubo una oportunidad ante esto, que a su hija le brindó la oportunidad de que ella no viviera esta situación. Su hija Winnet Herrera, que actualmente tiene 10 años de edad, ha sido en varias ocasiones galardonada en Canadá como una de las mejores artistas desde pequeña. Y él ha tratado de brindarle las oportunidades que él no tuvo. Y se dedican a actividades altruistas, además de eso. ¿Tendrá que ver algo de esto con la teoría de la desintegración positiva de la cual yo hablaba? Bueno, aquí viene una parte importante. La teoría nos habla de 5 factores de la herencia. Sobreexcitabilidades se les llama. Y estas sobreexcitabilidades las explico. Una de ellas es la motriz. Es el potencial innato que trae el individuo para estar en movimiento constantemente, para estar con su cuerpo en constante movimiento, repito. Y entonces, pues obviamente esto llega a molestar en las escuelas, porque son niños que no se están quietos, porque son niños que se están cambiando de un lugar a otro, que se están parando de su lugar. Sin embargo, también ellos están manifestando sus situaciones emocionales por medio de ese movimiento. Hay otra sobreexcitabilidad, que es la perceptual o sensitiva. Y esto tiene que ver con todos los sentidos del ser humano. Puede ser la vista, puede ser el oído, como lo dije, no hay un perfil único. Cada caso es independiente. Y entonces tenemos niños que perciben sonidos lejanos, que para otras personas es imperceptible. También tenemos personas que ante ciertas texturas de la comida hay rechazo. Niños que les molesta la etiqueta de la ropa, niños que no toleran cierto calzado, y así, simultáneamente, se pueden presentar en varios sentidos o en uno solo. También tenemos la sobreexcitabilidad emocional, y entonces tenemos niños que buscan un apego a un objeto o a una persona y buscan cuidarlo y entrañablemente se encariñan y buscan hacer campañas ecológicas, cuidar el ambiente. También tenemos por otro lado la sobreexcitabilidad intelectual y son niños que constantemente buscan información, quieren respuesta, tienen muchas preguntas. Bueno, esta teoría no es exclusiva de las altas capacidades, es para los seres humanos en general. Lo que sucede es que los teóricos en sus investigaciones han tomado como hilo conductor estas sobreexcitabilidades porque se han dado cuenta que las personas de altas capacidades tienen la presencia de una o varias sobreexcitabilidades. Y entonces con esto podemos comprender más fácilmente a los niños en las instituciones educativas. Podemos entender a un niño que no se puede concentrar en una actividad porque viene del recreo y se cayó su amiguito y se lo llevaron a la enfermería de la escuela. Y él realmente está preocupado.
Él realmente está llorando, así como puede estar llorando porque se enteró que existía una perrita laica hace varias décadas, que los rusos la mandaron en una nave espacial para experimentar los viajes a la luna. Y el niño de verdad puede estar llorando muy preocupado por lo que le pasó a Laika, así como puede estar muy preocupado y sin dormir porque se enteró que hubo un tsunami al otro lado de nuestro planeta. Podemos entender a los niños que no toleran el ruido en el salón de clase y que les es difícil concentrarse, o que hacen preguntas que incomodan a los maestros o que los maestros no pueden responder. Esa es la realidad que viven nuestros niños. Sin embargo, por ello es que me acerco a este tema de las políticas educativas, al análisis de qué políticas existen y cómo es la implementación de estas políticas, porque las hay en el mundo, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Y entonces, ¿qué sucede? Que voy dando respuesta a lo que está sucediendo con mi hijo. Esta experiencia, imagínensela, cuando vemos una curva de distribución en donde la mayoría de la población está en la parte central, el mayor porcentaje, que viene siendo el 94%, y para ellos están diseñadas las actividades. Esa es la realidad en todo el mundo. Esta experiencia a mí me marcó en 3 ámbitos. Primeramente en el ámbito profesional, como lo comento, y actualmente en mi tesis doctoral estoy haciendo este análisis de las políticas educativas, de los niños, como lo denomina la normatividad en México, de aptitudes sobresalientes. ¿Por qué? Porque las aptitudes sobresalientes contemplan los talentos, ya sea el talento científico, ya sea el talento motriz o deportivo, se lleva a manifestar en el deporte, o el talento artístico o el talento humano social. Ese análisis que estoy llevando a cabo es lo que me hizo acercarme a ese tema, profesionalmente, pero también hay otro ámbito de mi vida al que me llevó este viaje, y es al ámbito de madre. El ámbito de madre en el que también vivo con la preocupación y la ocupación de que no suceda con mis hijos una experiencia como la que vivió el arquitecto Herrera. Esa preocupación de que no sean atendidas sus necesidades y de que sientan que no encajan en esta sociedad o en el ámbito educativo. Porque hay un paradigma que yo quisiera que esta charla ayudara para eliminarlo. Ellos no necesitan ayuda, ellos saben mucho, ellos son muy hábiles y sí necesitan. Y hay otra parte como madre que me llevó a aperturar un centro de atención para identificar y brindarles servicios, tanto científicos como a nivel emocional, a estos niños. Pero el viaje que me tomó por sorpresa y que nunca imaginé fue un viaje personal, que al transitar todo esto con mi hijo, durante estos 3 años, me percato como madre que mi hija, mayor que él, 2 años mayor que él, también tenía altas capacidades y yo no me había dado cuenta. Porque lo que sucede con las niñas de altas capacidades, y está documentado e investigado, y por eso hay campañas de las niñas en las áreas STEM y su participación en las áreas científicas, es que las niñas, por una tendencia social, lo que hacen es ocultar sus capacidades para que no las vean diferentes, para que nadie se dé cuenta. Y yo no me había dado cuenta que mi hija tenía altas capacidades, pero tampoco me había dado cuenta que yo soy una persona de altas capacidades. Con este viaje entendí muchas cosas. Entendí por qué me sentía diferente toda la vida, desde el preescolar hasta el doctorado, por qué quería que las cosas fueran más rápidas
¿Por qué quería que se hablara de otras cosas más interesantes? ¿Por qué quería que se abordaran otros temas? Yo no lo sabía, lo vine a descubrir con mis hijos. Sin embargo, lo que me tranquiliza es que como madres somos muy sabias. Mi madre, aquí presente, que obviamente no lo sabía tampoco, porque si no es un tema común ahorita, mucho menos hace unas décadas, ella hizo lo que tenía que hacer para que administrativamente me permitieran ingresar a la primaria y no tener que esperarme un ciclo escolar porque me faltaban 6 días para cumplir los 6 años de edad que marcaba el sistema educativo. ¿Qué hubiera sido de mí si me hubiera esperado un año más? No lo sé, pero yo espero haber aportado algo con este tema el día de hoy. Muchas gracias.